Cordial saludo, mi nombre es Pedro Muñetón Martínez, aprendiz del SENA, Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software, con fecha 26/27/094. En esta ocasión presentaré el siguiente video de exposición acerca del Machine Learning y su impacto en la tecnología en la rama de la inteligencia artificial. El Machine Learning automático es un campo científico y más particularmente una subcategoría de la inteligencia artificial. Consiste en dejar que los algoritmos descubran patterns, es decir, patrones recurrentes, en conjunto de datos. Esos datos pueden ser números, palabras, imágenes, estadísticas, etc. Todo lo que se pueda almacenar digitalmente puede servir como dato para el Machine Learning. Al detectar patrones en esos datos, los algoritmos aprenden y mejoran su rendimiento en la ejecución de una tarea específica. Es una rama de la inteligencia artificial y la informática que se centra en el uso de datos y algoritmos para imitar la forma en la que aprenden los seres humanos, como una mejora gradual de su precisión. Los algoritmos de aprendizaje automático funcionan con base a hipótesis. Su objetivo es imitar el pensamiento humano y mostrar comportamientos inteligentes. Y para afinar sus proyecciones al máximo, el modelo necesita ir aprendiendo y recabando cada vez más información. Hay 4 etapas principales en el desarrollo de un modelo Machine Learning. Por lo general, es un Data Scientist quien gestiona y supervisa el proceso. El primer paso es seleccionar y preparar un conjunto de datos de entrenamiento. Esos datos se utilizarán para alimentar el modelo de Machine Learning para aprender a resolver el problema para el que se ha diseñado. El segundo paso es seleccionar un algoritmo para ejecutar sobre el conjunto de datos de entrenamiento. El tipo de algoritmo que se emplea depende del tipo y del volumen de datos de entrenamiento y del tipo de problema que haya que resolver. El tercer paso es entrenar el algoritmo. Es un proceso de repetición. Las variables se ejecutan a través del algoritmo y los resultados se comparan con los que deberían haber producido. Los pesos y el sesgo se pueden ajustar para aumentar la precisión del resultado. El cuarto y último paso es el uso y la mejora del modelo. Utilizamos el modelo sobre nuevos datos, cuyo origen depende del problema que haya que resolver. Por ejemplo, en los correos electrónicos se usará un modelo de Machine Learning diseñado para detectar spam. La historia del Machine Learning ha sido larga. Comienza a mediados del siglo XX y se trata de una disciplina que se concibe por primera vez a partir del modelado matemático de las redes neuronales humanas. Walter Pitts y Warren McCulloch publican en 1943 un artículo que intenta mapear matemáticamente el pensamiento y la toma de decisiones en los seres humanos. Unos años después de este primer hito, en 1950, Arthur Samuel desarrolla un programa de ordenador para jugar a las damas. En este programa, con una memoria muy limitada, la máquina es capaz de elegir sus movimientos mediante la estrategia Minimax, tomar decisiones esperando el peor escenario en la respuesta del adversario, que pasó a denominarse algoritmo Minimax. La inteligencia artificial se ha convertido en un término general para referirse a aplicaciones que realizan tareas complejas para las que antes era necesaria la intervención humana, como la comunicación en línea con los clientes o jugar al ajedrez. El término a menudo se usa indistintamente junto con los nombres de sus subcampos, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Sin embargo, hay ciertas diferencias. Por ejemplo, el Machine Learning se centra en la creación de sistemas que aprenden o mejoran su rendimiento en función de los datos que consumen. Es importante tener en cuenta que aunque todo Machine Learning es inteligencia artificial, no toda inteligencia artificial es Machine Learning. La inteligencia artificial nace a través de lenguajes de programación cuyas características están especialmente diseñadas para poder desarrollar este tipo de inteligencia. Su objetivo es poder recabar por sí mismo una serie de información o datos sobre algo concreto y ofrecer respuestas o soluciones a problemas y necesidades reales. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial no es más que un software o un modelo de programación que analiza patrones de conducta a través de la interacción de los usuarios, determinando conclusiones que ofrecen información útil sobre el interés mismo. Es decir, la inteligencia artificial nace de la programación, ya que de ella se establece un almacenamiento y análisis de datos. Una vez que los datos han sido analizados, se especifican los patrones y se establece una conclusión con base en ello.
para desarrollar así nuevos planes de acción que satisfagan una necesidad. La inteligencia artificial es una variedad de soluciones y métodos tecnológicos y científicos que ayudan a crear programas similares a la inteligencia humana. La ciencia de los datos es la ciencia que analiza los datos y extrae información y conocimientos valiosos. Se cruza con áreas como el aprendizaje automático y la ciencia del pensamiento, ciencia cognitiva y así como las tecnologías para trabajar con grandes datos, que son Big Data. Tiene como resultado el análisis de los datos y la búsqueda del enfoque adecuado para su posterior procesamiento, clasificación, muestreo y recuperación. Una red neuronal es una de las direcciones de la inteligencia artificial cuya finalidad es modelar los mecanismos de análisis que lleva a cabo el cerebro humano. Las tareas que resuelve una red neuronal típicas son la clasificación, la predicción y el reconocimiento. Las redes neuronales son capaces de aprender y desarrollarse por sí mismas, construyendo su experiencia sobre los errores cometidos. Aunque la inteligencia artificial parece estar asociada principalmente con las grandes empresas tecnológicas, en realidad tiene una amplia gama de aplicaciones en la vida cotidiana, incluso sin que nos demos cuenta. Algunas de las maneras más sencillas de utilizar la inteligencia artificial en los hogares incluyen asistentes virtuales. Los dispositivos ejecutan tareas a través del recibimiento de comandos de voz. Son útiles para hacer llamadas, agregar artículos a una lista de compras y buscar información. Cámaras inteligentes. Sea para monitorizar las mascotas, los niños o la casa, las cámaras inteligentes ofrecen la posibilidad de transmisión de video en tiempo real y audio bidireccional, lo que permite una comunicación interactiva. Electrodomésticos inteligentes. Los dispositivos en la cocina se vuelven cada vez más inteligentes gracias a un sistema que va un poco más allá de la inteligencia artificial. El Internet de las Cosas es la interconexión de dispositivos y objetos cotidianos a través de Internet para compartir datos y realizar tareas de manera inteligente. Aspiradoras inteligentes. Las familias con mascotas y niños pequeños saben lo útil que puede ser una aspiradora impulsada por inteligencia artificial, pues permite escanear el tamaño de la habitación que debe limpiar, además de identificar obstáculos y determinar la ruta de limpieza más eficiente. Asimismo, es capaz de encontrar su base cuando termina de limpiar. Algunas de las consecuencias sociales, éticas y filosóficas que traería consigo el uso de la inteligencia artificial tendrá mayor atención a efectos en los que puedan afectar a nuestro entorno. La automatización de tareas repetitivas podría eliminar puestos de trabajo, especialmente en sectores como la industria y el transporte. También el acceso desigual a la inteligencia artificial podría aumentar la brecha entre ricos y pobres, tanto a nivel individual como entre países. Los algoritmos de la inteligencia artificial pueden perpetuar sesgos y discriminación existentes en la sociedad, por ejemplo, en el ámbito laboral o judicial. Adicionalmente, la recopilación y el uso de datos personales por parte de los sistemas de inteligencia artificial plantean serios riesgos para la privacidad y libertad individual. A nivel ético, es necesario establecer mecanismos para determinar quién es responsable de las decisiones tomadas por sistemas de la inteligencia artificial, especialmente en caso de errores o daños. La inteligencia artificial puede erosionar la autonomía humana y la capacidad de tomar decisiones. Los sistemas de la inteligencia artificial deben ser transparentes y explicables para que las personas puedan comprender cómo funcionan y tomar decisiones informadas sobre su uso. Es crucial que la inteligencia artificial se desarrolle y se use de acuerdo con valores humanos como la justicia, la equidad y la dignidad. Filosóficamente, la inteligencia artificial nos desafía a repensar lo que significa ser inteligente y la relación entre humanos y máquinas. La posibilidad de que la inteligencia artificial desarrolle conciencia o sensibilidad plantea preguntas éticas sobre cómo debemos tratar a estas entidades. La inteligencia artificial puede tener impacto profundo en el sentido de la vida y el propósito de la humanidad. La inteligencia artificial tiene un enorme potencial para mejorar nuestras vidas, pero también presenta riesgos y desafíos que deben ser cuidadosamente considerados. El Machine Learning automatiza tareas repetitivas y libera tiempo para actividades más cercanas y estratégicas. Sin embargo, los algoritmos del Machine Learning pueden perpetuar sesgos presentes en los datos con los que se entrenan. Los sistemas del Machine Learning pueden ser opacos y difíciles de entender, lo que dificulta la detección de errores y sesgos. La automatización de tareas repetitivas
Pueden conducir a la pérdida de puestos de trabajo. Por último, y como otra de las desventajas del Machine Learning, la recopilación y el uso de datos personales por parte de los sistemas de esta tecnología que plantean serios riesgos para la privacidad y la libertad individual.